Presentamos Es la nota del día, Esteban Lafuente. La mañana pide noticias. Las noticias piden su espacio. La entrevista es el tema del día. Estás en Segundos Afuera. Segundos Afuera. Estás en K2. Le damos la bienvenida al periodista especializado en economía en el diario La Nación. De hecho, de una de las temáticas que vamos a charlar, bueno, acaba de escribir una nota hace algunas horas para esa publicación que pueden chequear a través de La Nación Online o en el diario Papel. Esteban Lafuente, bienvenido al aire de K2 Radio aquí en Necochea. ¿Cómo estás? Hola amigos, ¿cómo andan? Buen día, ¿todo bien? Nosotros muy bien, bueno, siempre con algún problema, ¿viste? Es como que sos una especie de médico para nosotros. Viste que uno llama al médico cuando tiene el problema, después en el resto del año es como que trata de no molestarlo. Bueno, pero espero que sea de ayuda entonces, ¿no? Porque si el médico no te da Sí. respuesta estamos medio complicados. Siempre lo sos. Bueno, a ver, vamos a ordenar un poco la información. Tenemos varios títulos para poder charlar de la economía en un país que cada mañana nos da por lo menos 2 o 3 títulos. Te propongo que arranquemos cronológicamente con un dato que viene ya de hace varias horas, te diría días, que fue el último dato de inflación que dio el INDEC, el número justamente que... a ver, algunos los deja ilusionados, otros pretendían un poco más, pero contame un poco qué sensación tuviste vos respecto a este porcentaje de inflación que se vio publicado cuando finalizaba la semana anterior. Y este número del 11% que se conoció de la inflación del mes pasado, diría que fue, por un lado, positivo entre muchas comillas, porque fue menor a lo que incluso las mediciones de las consultoras privadas estimaban para el mes, que rondaban entre el 12 o el 13%, parecido a lo que había sido la inflación de febrero, y eso es un dato, entre muchas comillas, positivo porque sigue siendo altísimo. El gobierno lo celebró de alguna manera porque insiste en esta idea de la caída en la inflación después de la devaluación y el más del 25% de diciembre. Lo cierto es que no deja de ser un valor, por eso decía entre comillas, muy alto si lo comparamos con los años hacia atrás en la Argentina o con la región, porque el otro dato es que el dato de la inflación de alimentos estuvo por debajo de ese promedio, 10,5% dio, pero es pensar que los alimentos, la canasta básica, los bienes indispensables de los hogares, aumentaron 10% solo en un mes, y la cuestión hacia adelante es qué fundamentos habría para continuar en esta baja. De hecho, después de la baja pronunciada de diciembre, muy asociada a la devaluación, la caída cada vez es menor. El gobierno lo que dice es que empieza a pesar más en la canasta y hacia adelante los ajustes de los precios regulados, que llaman todos los precios que tienen que ver con algún sector que depende de alguna autorización oficial para aplicarse. Por ejemplo, en el caso de las tarifas, que es algo que se va a sentir en estos meses, de hecho algunos ya están corriendo y sugieren mirar la inflación núcleo, que es todos los precios que se mueven que no están ni estacionales, por ejemplo, no sé, las frutas que tienen en algunos momentos o las verduras que tienen saltos muy altos en algún momento del año y en otros cae, entonces es muy difícil de medir eso como tendencia de inflación. Entonces para esa medición se retira, lo mismo que los precios regulados como los cigarrillos, las tarifas, claro, todo lo que tiene que ver con lo que decíamos antes. El tema es que en el caso de tarifas, sobre todo con el impacto en la luz y en el gas, que va a ser muy fuerte en empresas y comercios, si bien es la medición del INDEC de primera ronda, va a aparecer como el segmento tarifas, entonces entre los regulados, es muy difícil pensar que eso para empresas de comercio no sea un costo que después se traslade o bien los precios de los productos o una caída de la actividad, porque no van a poder mantener los números normales de su negocio. Entonces ahí es donde empieza a aparecer cierta duda o la pregunta de los analistas y de todos los ciudadanos de, bueno, ¿qué pasa hacia adelante? Porque el gobierno insiste que va a haber una baja de la inflación y probablemente lo veamos con otro tema que seguramente lo vamos a charlar, que tiene que ver con el dólar, que después de este salto a 800 que se decidió en diciembre, está casi planchado, sube al 2% mensual, sí, y empieza a ser el ancla para frenar a los precios. La contracara es que empieza a hacer todo el tipo de cambio a apreciarse y a empezar a ver dudas sobre si es un país o no caro en dólares. Aquí en Buenos Aires veíamos en diciembre o enero lleno de turistas brasileños, por ejemplo, caminando por las calles, y ahora se empiezan a ver cada vez menos, y en Mendoza, en lugar de venir chilenos a comprar, hay mendocinos comprando en Chile. Bueno, y eso es un signo de pregunta pensando en cuál es el rumbo del esquema económico, y si la inflación y la caída de la inflación depende en gran parte de frenar el dólar, si no pasa como pasó en otro momento, que eso termina resolviéndose con una suba del dólar que revierta todo este proceso. Si hago un poco de futurología, Esteban, ¿se presume que rondará el 10% la inflación de abril según los datos de la primera quincena?
Sí, eso es lo que están estimando. Hay un número que es cierto que las consultoras privadas miden semana a semana inflación, y hay una que seguimos siempre porque para tener un poco la referencia, llama LGG, que mide una misma canasta hace muchísimos años, y en las últimas 4 semanas la canasta de alimentos le dio menos de 1% por semana, 0,2, 0,3 había sido la semana anterior, y estaban hablando ya de un promedio de aumento de alimentos del 6%, lo cual te está mostrando en parte que hay una baja de la inflación en este rubro, que es el que más pesa en la medición de inflación en la canasta, Sí. aunque de vuelta ahí hay dos interrogantes. Por un lado, cómo impacta la inflación hacia adelante del rubro regulado, las tarifas y otros rubros. De hecho, el mes pasado no fue alimentos, sino las tarifas, salud y educación, los rubros que más aumentos mensuales tuvieron. Y hacia adelante, ¿qué pasa con el consumo? Porque alimentos puede caer su precio, pero estamos viendo, seguramente lo has visto en la tele, en las radios y demás, de marcas anunciando congelamientos de productos, cadenas de supermercados anunciando que hay precios fijos por 60, 90 días. Bien, Porque ahí quiero ir, Esteban, digo, sí, porque vos estás poniendo diferentes componentes que regularían o le pondrían el porcentaje a la inflación, que son los gastos básicos que puede llegar a tener un negocio para abrir sus puertas. Bueno, ahí podemos meter alquileres, servicios, luz, gas, bueno, precios que en definitiva puede llegar a tener incidencia el gobierno. Pero después también hay otra cuestión de la inflación, que es la postura de precios, en la cual ya hemos charlado un escenario que se veía como dramático, con un dólar que podía llegar a escalar a los 2.000 pesos y demás, y una suba de precios durante diciembre y enero por parte del empresariado, presagiando quizá este escenario maléfico, y que ahora tiene que empezar a bajar porque justamente se metió el condimento de la recesión en el medio y es, che, no lo estoy vendiendo, hay que bajar los precios. ¿Está también el condimento empresarial respecto a la inflación o no? por supuesto, y de hecho, como te comentaba, que empieza a haber marcas que, por ejemplo, en el caso de la cerveza muy conocida, Sí. se anunció un congelamiento en parte como movida de marketing y de sostener la presencia de la marca y demás, y en otra parte porque se desplomó el consumo por la suba de precios que había tenido todo el sector de diciembre y enero, y se les pasó la temporada alta del consumo de cerveza, con los meses de más calor, y la caída en las ventas fue importante. Entonces ahora empieza con esta medida como para reactivar un poco también el consumo y la demanda en un contexto donde los precios habían subido y el consumo había caído porque cayó el poder adquisitivo. Cuando vos hablabas con las empresas en diciembre y enero, te comentaban, obviamente no de récord y no mencionando ninguna marca, que en muchos casos acostumbrados a la dinámica de Argentina a través de los diferentes gobiernos, quizás con gobiernos kirchneristas con más intervención, en gobierno de Cambiemos hacia atrás, con más amigable con el mercado, pero siempre la Secretaría de Comercio o el gobierno tenía algún rol en cuanto a cómo supervisar o intervenir en el segmento de precios. Acá llamaban y decían, bueno, ¿qué hacemos con precios? Y en la respuesta del gobierno era, acá no tenemos nada que hacer, hagan lo que quieran, palabras más, palabras menos. Claro. Eso se tradujo en lo que vos decías de unas subas muy importantes, lo vimos con la inflación del 25,5% en diciembre, 20% en enero, que son valores altísimos. Pero claro, esa suba de precios, que en algunos casos algunos dicen, bueno, tuvo que ver con expectativas, otros con precios que tenía muy atrasados. Los argumentos pueden ser variados y cada uno sabrá por qué lo hizo, pero la consecuencia fue una caída en el consumo y ahora empieza a verse promociones, congelamientos y sobre todo caída en las ventas de las empresas. Bueno, todo ese combo se arma en este contexto de que ver qué pasa hacia adelante, donde la inflación empieza a ceder de a poco, pero también es cierto que estamos en una recesión muy importante y cayeron los salarios, el poder adquisitivo de los argentinos de forma muy fuerte en los últimos 4 o 5 meses. Te cambio de asignatura, tiene un poco que ver con inflación porque es uno de los, a ver, si se quiere, los lineamientos que el Fondo Monetario Internacional le marcan a la Argentina o lo sigue de cerca, tiene que ver con los números de la pobreza, con el número del IPC, con un montón de números y un viaje del ministro de Economía, Luis Caputo. Yo tengo entendido, te estoy hablando de gritos a la tribuna, este gobierno supuestamente tiene buena relación con el Fondo Monetario Internacional, pero siempre se critica al gobierno anterior por la deuda que fue dejando, lo hacen todos los gobiernos. En este caso, el gobierno de Milei, Esteban, ¿qué es lo que pretenden estas reuniones con el fondo? ¿Seguimos pidiendo plata prestada? ¿Estamos refinanciando deuda? ¿Qué es lo que se pretende? Para recapitular un poco, el acuerdo que está vigente es uno que viene desde la época de Martín Guzmán, que se renegoció con Massa y establece una serie de requisitos y desembolsos para repagar el crédito que viene de la época de Macri y eventualmente hay que firmar o acordar algún tipo de esquema nuevo hacia adelante para cómo la Argentina puede
empezar a devolverla al fondo. Ahora lo que se hizo fue el fondo te gira dólares, con esos dólares el país le paga los vencimientos anteriores y queda, digamos, con la deuda pendiente nueva. Solo se corren los mismos vencimientos. Hay quienes dicen que el gobierno en estas reuniones insiste en mostrar estos números de fuertísimo ajuste fiscal y de este casi como objetivo único de ir al equilibrio fiscal este año, incluso por encima de lo que el mismo fondo había planteado como objetivo para este año, y que en ese esquema lo que el gobierno insiste es pedirle al fondo más desembolsos. Hay quienes dicen 15.000 millones de dólares, otros menos, pero ese sería como en alguna medida el pedido que le hace el gobierno al fondo, con el objetivo de salir del cepo más rápido. Lo que también trasciende es que después de tantos años de incumplimientos y de Argentina ser el país al que más plata el FMI le prestó, es decir, el que mayor deuda tiene con el fondo, hay mucha reticencia en el fondo a hacer algún nuevo desembolso, y ahí aparecen dos cuestiones. Una, donde se elogia esta vocación de ir al ajuste en las cuentas públicas, pero también se advierte, y esto es paradójico, donde el fondo le advierte casi por izquierda o por progresista al gobierno que mire la calidad del gasto del ajuste y no solo la cantidad, por el impacto que tiene este esquema económico que está llevando el gobierno sobre los jubilados, las familias vulnerables, quienes reciben algún tipo de asignaciones sociales, y sobre todo por lo sostenible de este esquema, pensando en el impacto que puede tener todo este ajuste, recesión e inflación sobre el poder adquisitivo. Entonces, eso es lo que se combina y en parte es lo que está en las negociaciones. Hay que ver si hay alguna medida. Hoy hay alguna conferencia de la titular del fondo y reuniones de Caputo, Pose y Auxilio, el presidente del Banco Central, con autoridades del fondo, pensando en eventualmente alguna renegociación y si se da o no algún giro, pero todavía no está anunciado ni nada. Esa sería en parte la intención del gobierno. Nota publicada en el día de ayer a través del diario La Nación, titula Esteban Lafuente, con quien estamos hablando en el aire de K2 Radio para esa publicación, que es la colusión, los motivos en el centro del conflicto entre el gobierno y las prepagas. Es el título de la noticia. Te traigo a lo que en el día de ayer a nosotros nos sorprendió el anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni. La noticia era, bueno, las prepagas van a tener que retrotraer los precios a diciembre y empezar a actualizarlos en base a la inflación, al índice del IPC. Contame un poco qué es esto de colusión, qué es la... a ver, yo me encargaba de aclarar hoy a la mañana cuando arrancaba el programa, que libre mercado no quiere decir libre albedrío. O sea, dentro de las leyes de libre mercado justamente hay leyes que hay que cumplir y que son las que no se están cumpliendo con las prepagas, ¿no? Claro, de hecho, es muy interesante porque, yendo un poco hacia atrás, en el DNU famoso de diciembre, el gobierno lo que hizo fue desregular el sector, eliminó las autoridades de aplicación, estos requisitos, y básicamente dispuso que los precios de las prepagas que al gobierno anterior tenían que ser autorizadas por el gobierno para efectuarse mes a mes o en los plazos que fuera, pero no, pueden aumentar como les parezca. En ese contexto, lo que se plantea, viste, como el mantra que tiene Milei, incluso de la campaña o antes de que el mercado se autorregule, la competencia y demás, lo que pasó fue que las empresas, si vos mirás, empezaron a ajustar los planes. Es cierto, tienen un retraso cuando vos mirás con la inflación por medio muchísimos puntos para atrás, justamente por lo regulado que estaban en el gobierno anterior, Sí. pero las empresas empezaron a aumentar con valores muy similares. Incluso Claudio de Copis, que es el titular de Suite Médica, que era el presidente hasta hace algunos días de la Unión de Argentina de Salud, la empresa que nuclea prestadores y prepagas y demás, diciendo, bueno, sí, nos vamos a reunir para ver cómo ajustamos los precios, cito más o menos textual, hay que arreglar el sistema que está totalmente roto y después competir. Y hubo una denuncia en enero de legisladores de la coalición cívica diciendo, ojo, que acá hay maniobras anticompetitivas y hay colusión. Básicamente, ¿qué es colusión? Cuando dos o más empresas o personas se ponen de acuerdo para fijar un precio que perjudica al consumidor o a un tercero, o a un competidor, sería en este caso, en este caso no, al consumidor, pero cualquier maniobra de esas que justamente no respetan la libre competencia en el mercado. A ver, se ponen de acuerdo. Esteban, es una especie de oligopolio, digamos. Exacto, es un oligopolio donde además se ponen de acuerdo diciendo aumentemos todo lo mismo y perjudican, por ejemplo, en una competencia a una empresa tercera que la dejan afuera del mercado, o al consumidor donde no tiene opciones para elegir, porque en definitiva son diferentes marcas, pero se pusieron de acuerdo en fijar un precio. Bueno, la denuncia de los legisladores apunta en ese sentido, se presentó en enero, pero nunca había avanzado, más allá de que se convalidó en la Comisión de Defensa de la Competencia, y cuando empezó el gobierno a ver que había muchísimos reclamos de los usuarios y la clase media, ¿se acuerdan hace unos días el ministro Caputo diciendo a las prepagas se les fue la mano, Sí. están atentando con la clase media, no me acuerdo cómo fue que escribió? Avanzó con esta herramienta contra 7 empresas que habían sido las denunciadas inicialmente por Hernán Reyes
y otros legisladores de la coalición cívica, y tomando esa denuncia, decidió ayer que las empresas pueden ajustar solamente sus valores por la inflación, y cuando uno compara lo que habían aumentado desde diciembre hasta ahora, fue bien por encima de la inflación. Y hay otra presentación que hizo la Superintendencia de Servicios de Salud, que lo que plantea es incorporar a más empresas y decirles que además de establecerse ese aumento por inflación hacia adelante, se haga se retrotraigan los valores, se haga un recálculo de ese tema y que se haga una devolución de la plata que pagaron de más los afiliados. Okay. Lo llamativo también, sí, y ahí sumo un punto, es que el gobierno tomó las 7 empresas que habían sido denunciadas originalmente por los legisladores de la oposición, de la coalición cívica, pero nunca avanzó una investigación para sumar a más empresas, y es llamativo porque en una resolución de esta forma se incluyen solamente a 7 compañías que están entre las más conocidas y que según el gobierno tienen a más del 70% del mercado de los usuarios, pero establece un mercado con diferentes reglas para diferentes empresas, cuando eventualmente la Comisión de Defensa de la Competencia podría investigar a todo el sector y establecer reglas parejas o no para todos. Bueno, eso queda medio en una extraño, nebulosa, claro. En la forma de intervención de apuro que tuvo el gobierno. O sea, le dieron libre mercado a 7 empresas que tienen el 70% de las capitas sin darse cuenta que eran 3 socios que no había libre competencia. Se iban a poner de acuerdo y ellos iban a aumentar el mismo porcentaje sabiendo que no iba a venir otra empresa a sacarle las capitas. Digamos que eso fue un poco lo que pasó sin que el gobierno se dé cuenta. Claro, y en algún punto, aún con advertencias de legisladores, y no lo hicieron la denuncia, que no me acuerdo a Martín Tejás diciendo que apoyó en rumbos generales el gobierno, y ya se ha mostrado muy en línea con muchas de las medidas que tomó el gobierno, diciendo no se puede dar libre fijación de precios al sector de salud porque son pocos prestadores y no es algo que uno pueda elegir. No consumo este producto, o sí, pero el riesgo es muy alto. Bueno, en ese contexto, lo que terminó pasando es esto, que también es cierto que es muy difícil de probar la solución, porque ¿cómo demostrar que se pusieron de acuerdo más allá de eventualmente algún testimonio público que consta en la denuncia que se hizo en enero? Pero bueno, lo cierto es que el gobierno decidió esto para 7 empresas. Nos consultaban ayer muchos de los afiliados a prestadoras que no están en la denuncia. Digo que esto no aplica para las compañías que no están mencionadas, y hay que ver este esquema rige en principio por 6 meses mientras la comisión avanza con esta investigación por supuesta colusión. Hay que ver cómo sigue hacia adelante, pero los hechos es que con estos mecanismos institucionales o reglas ya existentes de la defensa de la competencia y la ley de defensa de la competencia y demás, el gobierno intervino en el sector que había desregulado hace apenas 5 meses. Estás escuchando a Esteban Lafuente, periodista especializado en economía para el diario La Nación. Esteban, a ver, llevándolo a números, si nosotros comparamos el aumento de las prepagas, que fue ya establecido del 151% promedio, si lo comparamos con cómo debería ahora ajustarse la inflación, ¿cuánto deberían recibir los usuarios de devolución? ¿Qué porcentaje? Y eso depende de cómo haya sido en términos numéricos de cada uno de los planes, sí. Pero ayer hacíamos la cuenta. Tomamos una inflación de más o menos redondeando 10% en abril, sí. Desde diciembre hasta hoy te da 109% acumulada de inflación. Y si vos me decías que el aumento había sido del 151%, tenemos casi 40 puntos de inflación, 40 puntos de diferencia, que ahí es donde habría que hacer el recálculo de vuelta. Estos aumentos son promedios, hay que ver, depende de cada uno de los casos y de los planes que se implementaron, pero ahí estaría el monto a devolver, que hay que ver cómo dispone el gobierno que realice esta devolución o este ajuste, si es que se cobra menos hacia adelante, si es una devolución, pero los valores hacia adelante sí se pueden mantener, porque lo cierto es que hacia adelante sí dice la disposición de que los valores aumenten. Tomen los valores de diciembre y a partir de ahí se apliquen solamente los aumentos por la inflación promedio mensual que informa el INDEC. O sea, van a aumentar sí o sí por el índice del INDEC, lo que no se sabe si van a devolver. ¿Sabes que hoy escuchaba un audio también de Damián Di Pace, del director de Focus Market, que decía que era medio inviable que el gobierno pueda obligar a las prepagas a devolver ese dinero? Sí podía multar a las empresas por un aumento exacerbado, pero era medio inviable que los usuarios... A ver, ¿qué es lo que quiere el usuario hoy si yo tengo mi prepaga? Que en alguna cuenta de algún home banking me devuelvan ese 40%. ¿Es casi inviable o no? Sí, es difícil, sobre todo porque la Comisión de Defensa de la Competencia no tiene esa facultad. Sí, lo que planteaban es, como vos comentabas, que eventualmente si no se hace esa devolución o hubo una sobrefacturación, se puede considerar como parte de este conflicto por precios por la supuesta colusión,
y obligar a las empresas a multarlas, que es uno de los castigos que tiene, o las penas que incluye la Ley de Defensa de la Competencia. Todavía no se organizó, de hecho se presentó ayer recién esta disposición, pero hay que ver cómo continúa. Y sumo un dato que eventualmente puede llegar a ser algo de conflicto hacia adelante, que ya estaba pasando incluso desde antes del cambio de gobierno, que tiene que ver con, si se establecen topes a los precios o a los montos de las prepagas, empieza a pasar que cada vez incluyan menos cuestiones, entonces haya problemas con los copagos, o los turnos, o las demoras, o médicos que dejan de atenderse. Bueno, es todo un conflicto más amplio que se percibe ahora con el tema de los precios y los montos de los planes, pero que empieza a tomar un montón de otras aristas y dimensiones que hay que ver cómo continúa. Esteban, te agradecemos tu tiempo, que tengas buen día. Igualmente, un abrazo para ustedes. Esteban Lafuente, periodista especializado en economía en el Diario de la Nación. Bueno, hablando un poco de todo. Inflación, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, hacia este encuentro y también el acuerdo con prepagas, ¿no? Es hasta dónde puede y hasta dónde no puede el gobierno regular algo que había desregulado hace solamente unos 90, 120 días y que después se dieron cuenta, el libre mercado no está regulando nada. ¿Por qué? Porque casi todas las empresas las tienen los mismos dueños. Algo que parece un paso de comedia, pero ocurre en la Argentina. Cerramos, dale. La entrevista del día fue presentada por Laboratorio Gabarrino. Análisis clínicos de paternidad, extracciones a domicilio, atención a particulares y obras sociales. Laboratorio Gabarrino. Nos preocupa